Yo, una niñita indígena que desencarné hace 75 años, tomé la mano del médium y comencé a escribir en 9 idiomas que nunca aprendí en vida. Lo que sucedió esa noche en Goiânia dejó a todos en shock, incluso al propio médium, que no podía creer lo que su mano estaba escribiendo. Yo era Kurewaré. Mi nombre significa flor de la mañana, en la lengua de mi pueblo, los Chavante, y me lo dieron porque nací justo cuando el sol comenzaba a teñir de rojo las aguas del río das Mortes. Era el año de 1901, aunque en mi aldea no contábamos el tiempo como los blancos, sino por las estaciones de lluvia y sequía, por las fases de la luna, por los rituales que marcaban nuestra existencia. Vivíamos en el corazón del Mato Grosso, en tierras que parecían infinitas, donde el cerrado se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y los árboles retorcidos guardaban secretos ancestrales. Nuestra aldea estaba formada por 16 ocas circulares hechas con hojas de burití y maderas del bosque. En el centro, la casa de los hombres se levantaba imponente, el lugar sagrado donde mi padre y los demás guerreros se reunían para decidir los destinos de nuestra comunidad. Yo tenía 7 años cuando todo cambió, y aunque mi tiempo en la tierra fue breve, cada momento quedó grabado en mi alma con una intensidad que ni la muerte pudo borrar. Mi abuela Waitsiura era la anciana más respetada de nuestra tribu. Su nombre significaba sabiduría de la tierra, y cada arruga en su rostro parecía contar una historia diferente. Ella me enseñaba todo: cómo reconocer las plantas medicinales del cerrado, cómo trenzar fibras para hacer cestos, cómo escuchar el lenguaje de los pájaros que anunciaban la llegada de las tormentas. Por las noches, cuando el fuego crepitaba en el centro de nuestra oca, ella me contaba las leyendas de nuestros antepasados, de cómo el creador Hoimanatse había dado forma al mundo y a nuestro pueblo. Recuerdo perfectamente la textura áspera de su mano cuando me tomaba para caminar hasta el río al amanecer. El rocío mojaba nuestros pies descalzos, y el aire fresco de la mañana traía el olor de la tierra húmeda, mezclado con el humo de las fogatas que nunca se apagaban completamente. Waitsiura me enseñaba a agradecer al agua, a la tierra, al sol. Todo tiene espíritu, Kurewaré, me decía con voz grave y pausada. Hasta la piedra más pequeña lleva consigo el aliento del Creador. Nunca lo olvides. Yo jugaba con otras 5 niñas de mi edad. Nos pintábamos el cuerpo con urucú rojo y carbón negro, imitando los diseños que nuestras madres llevaban en las ceremonias. Corríamos entre las ocas persiguiendo a los perros flacos que cuidaban la aldea. Nos bañábamos en las aguas claras del río das Mortes, donde pescábamos con nuestras pequeñas manos intentando atrapar los peces brillantes que se escurrían entre nuestros dedos. Mi mejor amiga se llamaba Tsinoré, que significa estrella brillante. Ella era más valiente que yo, siempre la primera en trepar los árboles más altos, la primera en adentrarse en el bosque cuando jugábamos a buscar frutas silvestres. Todo comenzó a cambiar en la estación seca del año en que cumplí 7 años. Llegaron hombres blancos a nuestra región, hombres con ropas extrañas que cubrían todo su cuerpo a pesar del calor sofocante. Traían caballos, animales enormes que nosotros nunca habíamos visto y que nos causaban tanto miedo como fascinación. Los ancianos del consejo se reunieron durante días enteros en la casa de los hombres, discutiendo qué hacer. Algunos querían expulsarlos, otros creían que podíamos comerciar con ellos, intercambiar nuestras artesanías por las herramientas de metal que ellos poseían. Los blancos traían regalos, telas de colores, cuchillos que cortaban mejor que nuestras lanzas de piedra, cuentas brillantes que las mujeres codiciaban para sus collares. Mi padre, que era uno de los guerreros más respetados, se mostraba desconfiado. «Nada es gratis en este mundo», le decía a mi madre cuando creían que yo dormía. «Estos hombres quieren algo de nosotros, y no es solo amistad». Pero otros en la aldea estaban fascinados con las maravillas que los extranjeros traían consigo. No pasó mucho tiempo antes de que la enfermedad llegara. Comenzó con Tsinoré. Una mañana no salió a jugar conmigo. Cuando fui a buscarla a su oca, la encontré temblando bajo una manta, su piel ardiendo como si hubiera estado demasiado tiempo bajo el sol del mediodía. Su madre tenía los ojos rojos de llorar. En 2 días, otros 5 niños se enfermaron. En una semana, la mitad de la aldea tosía y se quejaba de dolores en el cuerpo. Nuestro pajé, Rupawe, un hombre anciano cuyos ojos parecían ver más allá del mundo visible, trabajaba sin descanso, preparaba infusiones con hierbas del cerrado, cantaba durante horas sus cánticos de cura, soplaba humo de tabaco sobre los enfermos para expulsar a los espíritus malignos que creíamos responsables de la enfermedad. Pero nada funcionaba.
Los cantos que siempre habían curado antes ahora parecían inútiles contra este mal desconocido que nos consumía desde dentro. Yo caí enferma 5 días después de Tzinoré. Recuerdo el momento exacto. Estaba ayudando a mi madre a moler semillas de pequi cuando de repente el mundo comenzó a girar. Mis piernas se volvieron de agua y caí sobre la estera. Mi madre gritó mi nombre, pero su voz sonaba lejana, como si viniera del otro lado del río. La fiebre me golpeó como un puño ardiente. Mi cuerpo pequeño se sacudía con temblores que no podía controlar. Durante 3 días y 3 noches viví en un mundo de sombras y delirios. Veía a Waitsiura inclinada sobre mí, aplicando compresas frías en mi frente, susurrando oraciones en mi oído. Veía a Rupawe agitando su maracá ceremonial, su rostro pintado con líneas negras, sus ojos cerrados en profunda concentración mientras invocaba a los espíritus sanadores. Escuchaba los llantos de mi madre, los murmullos preocupados de las mujeres de la aldea que venían a visitarme. En la tercera noche, algo cambió. La fiebre alcanzó un punto donde ya no sentía dolor, solo un cansancio profundo e infinito. Era como si mi cuerpo se hubiera vuelto muy pesado, demasiado pesado para seguir sosteniéndolo. Escuché voces conocidas alrededor de mi estera. Mi madre sollozaba. Mi padre hablaba en voz baja con Rupawe. Waitsiura cantaba suavemente una canción de cuna que me había cantado toda mi vida. Kurewaré, pequeña flor de la mañana, susurró mi abuela acercando su rostro al mío. Si debes irte, ve en paz. Los antepasados te esperan. No tengas miedo del camino. Sus lágrimas cayeron sobre mi mejilla, mezclándose con mi propio sudor frío. No tuve miedo. En ese momento, solo sentí una paz inmensa, como cuando te recuestas a la sombra de un árbol grande, después de correr todo el día bajo el sol. Cerré los ojos, y cuando los abrí nuevamente, ya no estaba en mi cuerpo. Flotaba por encima de la escena, viendo mi pequeño cuerpo inmóvil sobre la estera, viendo a mi familia reunida alrededor en el círculo de luz amarillenta que proyectaba la fogata. Mi madre sostenía mi mano sin vida, meciéndose hacia adelante y hacia atrás en un gesto de dolor primitivo. Mi padre, ese guerrero fuerte que nunca mostraba debilidad, tenía el rostro oculto entre las manos. Waitsiura había cerrado mis ojos con sus dedos temblorosos, y ahora pintaba mi rostro con los diseños ceremoniales que se usaban para despedir a los que partían hacia el mundo de los espíritus. Quise gritarles que estaba bien, que no lloraran, pero ningún sonido salió de mí. Entonces vi algo que me dejó sin aliento. Una luz dorada comenzó a formarse en el extremo opuesto de la oca, una luz cálida y acogedora que parecía llamarme sin palabras. No era como la luz del sol o del fuego. Era diferente, más pura, más viva de alguna manera que no puedo explicar con palabras humanas. De esa luz emergió una figura. Era una mujer de mi pueblo, vestida con los ornamentos tradicionales, pero su presencia irradiaba una serenidad que nunca había visto en ningún ser vivo. Me sonrió con una dulzura infinita y extendió su mano hacia mí. «Ven, Kurewaré», dijo sin mover los labios, su voz resonando directamente en mi espíritu. «Pero tu tiempo en la tierra ha terminado, pero tu verdadero viaje apenas comienza. Miré una última vez a mi familia, a mi aldea, al mundo que había conocido durante 7 breves años. Vi a Tzinoré en otra oca, su pequeño cuerpo también inmóvil, su espíritu ya partido. Vi las lágrimas, el dolor, la confusión de mi pueblo ante esta enfermedad que los blancos habían traído sin saberlo, esta gripe que diezmaba a los que no tenían defensas contra ella. Entonces tomé la mano de la mujer de luz, y juntas nos elevamos. Atravesamos el techo de hojas de burití como si no existiera, ascendiendo hacia el cielo nocturno estrellado. El río das Mortes se hacía más pequeño debajo de nosotros. Mi aldea se convertía en un punto de luz en la inmensidad oscura del cerrado. No sentí tristeza, solo una extraña mezcla de nostalgia y anticipación. ¿A dónde vamos?, pregunté con mi voz de niña, que ahora sonaba clara y fuerte en este nuevo estado de existencia. «A un lugar donde aprenderás cosas maravillosas», respondió mi guía. «Un lugar donde tu espíritu crecerá de maneras que nunca imaginaste. Tu vida fue corta, pequeña flor, pero tu muerte tiene un propósito. Todo tiene un propósito en el gran plan del Creador». Mientras ascendíamos cada vez más alto, atravesando capas de nubes luminosas y paisajes espirituales que desafiaban toda descripción, una certeza se instaló en mi corazón. Mi verdadera vida acababa de comenzar. El viaje a través de las dimensiones espirituales fue como flotar en un río de luz líquida. No puedo describir exactamente cuánto tiempo duró,
porque allí el tiempo no existía como lo conocemos en la tierra. Podría haber sido un instante o una eternidad. La mujer que me guiaba mantenía mi mano firmemente sujeta, transmitiéndome una sensación de seguridad absoluta, mientras atravesábamos velos de colores que jamás había visto, tonalidades que no existen en el mundo material. Cuando finalmente la luz se estabilizó y mis ojos espirituales pudieron enfocar nuevamente, me encontré en un lugar que me dejó sin aliento. Era un valle extenso bañado por una luminosidad suave y dorada, que parecía emanar de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No había un sol visible en el cielo, pero todo brillaba con una claridad perfecta. El aire, si es que se podía llamar así, tenía una cualidad cristalina y llevaba fragancias de flores que jamás había olido en la tierra. «Bienvenida a Amanecer de las Almas», dijo mi guía con una voz melodiosa que me llenó de paz. «Esta es una colonia espiritual dedicada al cuidado y educación de espíritus como tú, pequeña Kurewaré. Aquí aprenderás, crecerás y descubrirás el propósito que tu alma debe cumplir». Miré a mi alrededor con asombro infantil. Había edificaciones que parecían estar hechas de luz solidificada, estructuras que recordaban casas, pero con una arquitectura que desafiaba las leyes de la física que yo apenas conocía. Algunas eran circulares como las ocas de mi aldea, otras tenían formas que nunca había imaginado. Espirales, cúpulas transparentes, torres delicadas que se elevaban hacia el cielo iridiscente. Entre estos edificios se extendían jardines extraordinarios donde crecían árboles de todos los continentes que yo aún no conocía. Vi un árbol gigantesco que más tarde supe se llamaba baobab, junto a delicados cerezos con flores rosadas, palmeras altísimas, cedros majestuosos y árboles de mi propio cerrado, pequiseiros, buritis, jatobás. Era como si alguien hubiera reunido toda la vegetación del mundo en un solo lugar armonioso. Flores de colores imposibles crecían en arriates perfectos, y pequeños arroyos de agua cristalina serpenteaban entre los caminos de piedras luminosas. Pero lo que más me impresionó fueron las personas. Había cientos, quizás miles de espíritus caminando por los senderos, sentados en bancos bajo los árboles, conversando en grupos, todos irradiando diferentes grados de luz según su evolución espiritual. Vi niños como yo corriendo y riendo, adultos en actitud serena, ancianos de aspecto sabio que parecían maestros. Todos vestían ropas sencillas, pero de una blancura radiante, aunque algunos conservaban detalles de sus vestimentas tradicionales de cuando vivieron en la tierra. «Ven», dijo mi guía, «hay alguien que quiere conocerte». Me condujo por un camino bordeado de jazmines que perfumaban el aire con una dulzura embriagadora. Llegamos a una casa de arquitectura simple pero elegante, rodeada de un jardín donde crecían flores de loto en un estanque de aguas transparentes. En el porche, una mujer nos esperaba con una sonrisa radiante. Tenía rasgos orientales, ojos almendrados llenos de compasión, y aunque parecía joven, su mirada contenía una sabiduría antigua. «Kurewaré», dijo mi guía, «esta es Irmá Teresina Nakamura. Ella será tu mentora principal aquí en Amanecer de las Almas». La mujer se arrodilló para quedar a mi altura y me miró con tal ternura que sentí que me conocía desde siempre. «Pequeña flor de la mañana», dijo en un portugués perfecto que yo ahora podía comprender sin dificultad, como si el mundo espiritual me hubiera otorgado el don de entender todos los idiomas necesarios. «He estado esperándote. Sé que tienes muchas preguntas, y todas serán respondidas con el tiempo. Pero primero, debes descansar y adaptarte a tu nuevo hogar». «¿Hogar?», pregunté con voz temblorosa. «Pero mi hogar está en la aldea, con mi familia, con Waitsiura». Teresina me tomó las manos con suavidad infinita. «Tu familia terrenal continúa su camino en el mundo material, y tú continuarás el tuyo aquí, en el mundo espiritual. Pero el amor que los une nunca se rompe, Kurewaré. Es un hilo dorado que atraviesa todas las dimensiones. Ellos te recuerdan, y tú puedes enviarles tu amor a través de los pensamientos y oraciones. Un día, cuando sus tiempos lleguen, se reencontrarán aquí». Lágrimas rodaron por mis mejillas, lágrimas espirituales que parecían cristales de luz. Teresina me abrazó y me dejó llorar contra su hombro, acariciando mi cabello con una paciencia maternal. No sé cuánto tiempo permanecimos así, pero cuando finalmente me calmé, sentí que algo había sanado dentro de mí. No era olvido, sino aceptación. «Ven, déjame mostrarte dónde vivirás», dijo Teresina tomándome de la mano. Me condujo al interior de la casa, que era más espaciosa de lo que parecía desde afuera. Había varias habitaciones,
cada una decorada con sencillez pero calidez. Me mostró la que sería mi cuarto. Tenía una cama suave que parecía hecha de nubes solidificadas, una ventana que daba al jardín, estantes con libros de colores brillantes y una pequeña mesa donde había materiales de dibujo. Aquí vivirás con otros niños que, como tú, llegaron muy jóvenes al mundo espiritual, explicó Teresina. Son 7 en total, de diferentes partes del mundo y diferentes épocas. Todos están aprendiendo, creciendo, descubriendo sus dones. Y tú también lo harás. Durante las siguientes semanas, que en realidad podrían haber sido meses o años, porque el tiempo fluía diferente allí, me adapté a mi nueva existencia. Conocí a los otros niños de la casa. Había un niño japonés llamado Hiroshi, que había muerto en el terremoto de Tokio de 1855. Una niña africana llamada Amara, que había sido víctima de la esclavitud en Brasil. Un niño italiano llamado Giuseppe, que había perecido en una epidemia de cólera en Roma. Y otros más, cada uno con su propia historia de dolor y esperanza. Teresina me contó su propia historia. Había sido una misionera católica nacida en Brasil de padres japoneses en el siglo XIX. Dedicó su vida a cuidar huérfanos en Sao Paulo hasta que una fiebre amarilla se la llevó a los 32 años. En el mundo espiritual, continuó su vocación de cuidar niños, ahora en una escala mucho más amplia. La muerte del cuerpo no termina nuestra misión, me explicó una tarde mientras caminábamos por los jardines. Solo la transforma, la expande. Lo que hacemos aquí tiene consecuencias en el mundo material de maneras que los vivos rara vez comprenden. Pronto descubrí que Amanecer de las Almas no era solo un lugar de descanso, sino también de trabajo intenso. Por toda la colonia había edificios dedicados a diferentes funciones. Hospitales espirituales donde se atendía a espíritus recién llegados que venían confundidos, traumatizados o enfermos en sus periespíritus. Escuelas donde se impartían enseñanzas sobre las leyes universales, la reencarnación, el karma y el amor. Talleres donde se preparaban trabajadores espirituales para misiones específicas. Y salas de observación desde donde se monitoreaba a encarnados en la tierra que necesitaban ayuda. Un día, Teresina me llevó a uno de estos centros de observación. Era una sala circular con paredes que parecían espejos líquidos. Al concentrarse, las paredes mostraban escenas del mundo material, personas viviendo sus vidas, luchando con sus problemas, orando, sufriendo, amando. Desde aquí, explicó Teresina, podemos ver a aquellos que necesitan ayuda espiritual. Y cuando están receptivos, cuando abren sus corazones a través de la oración o la meditación, podemos enviarles inspiraciones, consuelo, orientación. Pero lo que más me impactó fue visitar la sala de llegadas. Era un edificio grande cerca del límite de la colonia, donde constantemente llegaban espíritus recién desencarnados. Vi cosas que me partieron el corazón, soldados confundidos que acababan de morir en alguna guerra distante, todavía creyendo que debían luchar, madres buscando desesperadamente a sus hijos, ancianos desorientados que no entendían qué había pasado, niños como yo, asustados y solos. Lo que más me llamó la atención fue la diversidad de idiomas. Había un caos de voces hablando en lenguas que yo no conocía. Algunos gritaban en inglés, otros lloraban en francés, algunos murmuraban oraciones en árabe, otros hablaban en idiomas que ni siquiera podía identificar. Los trabajadores espirituales, que dominaban múltiples idiomas, se movían entre ellos tratando de calmar, explicar, orientar, pero nunca eran suficientes. Siempre había alguien que no podía ser atendido en su lengua materna, alguien que se sentía aún más perdido por la barrera del idioma. Vi a un anciano italiano que no paraba de gritar, «Dove sono? ¿Dove sono?», con los ojos desorbitados de pánico. Vi a una mujer rusa que se mecía en posición fetal, murmurando palabras incomprensibles. Vi a un joven africano que hablaba en suajili buscando a su tribu. Cada uno atrapado en su propio mundo de confusión, y los trabajadores espirituales haciendo lo mejor que podían con recursos limitados. ¿Por qué no hablan todos el mismo idioma aquí?, pregunté a Teresina con genuina curiosidad infantil. Porque el idioma está vinculado a la identidad del espíritu, explicó con paciencia. Cuando desencarnamos, traemos con nosotros todo lo que somos, nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestra lengua materna. Con el tiempo, aquí aprendemos a comunicarnos por telepatía pura, por transmisión directa de pensamiento, pero los recién llegados aún están muy apegados a sus formas terrestres y necesitan tiempo para adaptarse. Mientras tanto, necesitan ser consolados en el idioma que conocen, el idioma de su corazón.
Algo se encendió en mi interior en ese momento, una comprensión que no venía de mi mente infantil, sino de algo más profundo, de mi alma misma. Yo quiero ayudar, dije con una determinación que me sorprendió. Quiero aprender a hablar con ellos, con todos ellos. Teresina me miró con una sonrisa que contenía tanto orgullo como compasión. Lo sé, pequeña Kurewaré. Lo he sabido desde que llegaste. Tu alma tiene un propósito específico, un don que debe ser desarrollado. Y ese don es precisamente este: ser un puente entre mundos, entre culturas, entre idiomas. Convertirte en una voz que todos puedan entender. ¿Pero cómo?, pregunté. Yo solo hablaba Xavante cuando estaba viva, y ahora entiendo portugués, pero hay tantos otros idiomas. Los aprenderás, dijo Teresina con absoluta certeza. No como se aprende en la tierra, con años de estudio tedioso, sino de la manera espiritual, por inmersión en las memorias colectivas de cada pueblo, por sintonización con las vibraciones de cada lengua. Será un proceso intenso, pero tu espíritu está preparado para ello. De hecho, ya has sido preparada para esto mucho antes de encarnar como Kurewaré. Sus palabras me llenaron de una emoción que no sabía nombrar. Era como si finalmente hubiera encontrado el sentido de mi breve vida y mi temprana muerte. No había sido un accidente cruel del destino. Había sido parte de un plan mayor que yo apenas comenzaba a vislumbrar. ¿Cuándo empezamos?, pregunté con los ojos brillantes de entusiasmo. Teresina rió suavemente. Mañana, pequeña flor. Mañana te presentaré a los maestros que te guiarán en este viaje extraordinario. Prepárate, porque vas a aprender no solo idiomas, sino historias, culturas, el alma misma de diferentes pueblos. Vas a viajar por el mundo sin moverte de aquí. Esa noche, acostada en mi cama de nubes mientras miraba por la ventana las estrellas que brillaban con una intensidad imposible en el cielo espiritual, sentí una paz profunda. Mi vida como Kurewaré había terminado a los 7 años, pero mi existencia como espíritu apenas comenzaba, y tenía un propósito, una misión que le daría sentido a todo. La mañana siguiente, si es que podía llamarse mañana en un lugar donde no existía el sol físico pero sí ciclos de luz y penumbra que respetaban el ritmo natural del descanso espiritual, Teresina me despertó con suavidad. Hoy comienza tu verdadero aprendizaje, Kurewaré, dijo mientras me ayudaba a vestir una túnica blanca y sencilla. Vas a conocer a los maestros que te guiarán en el dominio de las 9 lenguas que tu alma necesita aprender. Me condujo a través de senderos que aún no conocía, alejándonos de la zona residencial de la colonia hacia un área donde los edificios tenían una arquitectura más académica, recordando las universidades que yo no había conocido en vida, pero que ahora podía reconocer gracias a la comprensión expandida que el mundo espiritual me otorgaba. Llegamos a un edificio circular de 3 pisos construido con lo que parecía mármol translúcido, que reflejaba arcoíris cuando la luz lo tocaba. Esta es la Casa de las Lenguas, anunció Teresina con reverencia. Aquí vienen espíritus de todas las épocas y lugares para aprender idiomas que necesitarán en sus futuras misiones, ya sea en el mundo espiritual o en próximas reencarnaciones. Algunos aprenden 1 o 2 idiomas durante su estancia aquí. Tú aprenderás 9, porque tu misión lo requiere. Entramos a un vestíbulo amplio donde las paredes estaban decoradas con símbolos de todos los sistemas de escritura imaginables, jeroglíficos egipcios, caracteres chinos, alfabeto cirílico, escritura árabe, runas nórdicas, y muchos otros que ni siquiera podía identificar. Era como si todas las formas en que la humanidad había intentado capturar el lenguaje estuvieran representadas allí. El primer maestro que conocí esperaba en una sala cuyas paredes estaban cubiertas de libros antiguos. Era un hombre alto de cabello canoso y ojos azules penetrantes. Vestía ropas que me recordaban a los sacerdotes católicos que ocasionalmente visitaban las regiones cercanas a mi antigua aldea, pero con un aire más académico que religioso. «Kurewaré», dijo Teresina, «te presento al profesor Wilhelm Hartmann. Desencarnó en 1889, después de dedicar 50 años de su vida terrenal a la enseñanza de idiomas en Berlín. Aquí, continúa su vocación ayudando a espíritus a dominar las lenguas germánicas». El profesor se inclinó levemente ante mí, una sonrisa amable iluminando su rostro severo. «Es un honor conocerte, pequeña», dijo en un portugués con acento alemán. «He oído hablar de tu misión. Enseñarte inglés y alemán será un privilegio. Pero debes saber que aquí no aprendemos como lo hacen en la tierra, con memorización tediosa de vocabulario y reglas gramaticales. Aquí aprenderás por inmersión directa en la memoria colectiva de los pueblos que hablan estas lenguas».
¿Memoria colectiva?, pregunté con curiosidad infantil. Cada idioma, explicó el profesor con entusiasmo pedagógico, lleva consigo no solo palabras y gramática, sino toda la historia, la cultura, el alma de un pueblo. Cuando aprendes inglés aquí, no solo aprendes a decir hello, aprendes el espíritu de Shakespeare, la determinación de Churchill, la rebeldía de los colonos americanos, la elegancia de la realeza británica. Absorbes siglos de literatura, poesía, pensamiento filosófico. El idioma se convierte en parte de tu ser espiritual. Me sentó en una silla especial situada en el centro de la sala. Cierra los ojos, Kurewaré, y abre tu mente. Voy a conectarte con el archivo akáshico de la lengua inglesa. Puede ser abrumador al principio, pero confía en el proceso. Cerré los ojos y de repente sentí como si me sumergiera en un océano de voces. Miles, millones de voces hablando inglés a través de los siglos. Escuché a Shakespeare recitando sus sonetos, a madres cantando nanas a sus bebés, a soldados gritando órdenes en campos de batalla, a amantes susurrando promesas, a científicos debatiendo teorías, a marineros maldiciendo en alta mar. Las palabras fluían hacia mí como un río torrencial. Nombres, verbos, adjetivos, expresiones idiomáticas, cada una cargada con el peso de su historia. Vi imágenes. Las verdes colinas de Inglaterra, los rascacielos de Nueva York, los campos de batalla de la Guerra Civil Americana, las calles empedradas de Londres victoriano. Sentí emociones, el orgullo imperial británico, la esperanza de inmigrantes llegando a Ellis Island, la desesperación de esclavos cantando spirituals, la alegría de niños jugando en patios escolares. Todo esto fluyó hacia mí en cuestión de lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron solo minutos del tiempo espiritual. Cuando abrí los ojos, jadeaba como si hubiera corrido una gran distancia. Pero algo había cambiado fundamentalmente en mí. El inglés ya no era un idioma extraño, era parte de mí, tan natural como mi Shavante natal o el portugués que había absorbido al llegar al mundo espiritual. «Good morning, professor», dije sin pensar, y las palabras fluyeron con un acento británico perfecto que nunca había escuchado en vida. «I understand now. The language lives inside me». El profesor Hartman aplaudió con satisfacción. «Excelente. El proceso ha funcionado perfectamente. Pero recuerda, pequeña, conocer un idioma es solo el primer paso. Usarlo con sabiduría y compasión, esa es la verdadera maestría». Durante las siguientes semanas, conocí a los demás maestros. El padre Ignacio Velázquez era un sacerdote jesuita paraguayo que había trabajado en las misiones jesuíticas del siglo XVIII. Alto, de piel morena y ojos negros intensos, tenía una pasión contagiosa por las lenguas iberoamericanas. Me enseñó español, pero no el español neutro de los libros, sino el español rico y diverso de toda Latinoamérica, el castellano elegante de España, el español melodioso de México, el acento cantado de Argentina, las expresiones únicas de cada región. El español, me dijo mientras caminábamos por un jardín donde crecían flores de todos los países hispanohablantes. Es el idioma de la conquista. Sí, pero también de la resistencia. Es el idioma de Cervantes y de Sor Juana, de Bolívar y de Gabriela Mistral. Cuando lo hables, llevarás contigo el espíritu de millones de almas que han amado, sufrido y soñado en esta lengua. Pero lo que más me emocionó fue aprender guaraní con él. Dijo con los ojos brillantes, es el idioma sagrado de tu continente, hablado por pueblos hermanos de los tuyos. Es poesía pura, Kurewaré. Cada palabra tiene capas de significado que se pierden en la traducción. Cuando me sumergí en el guaraní, sentí una conexión profunda. Era diferente a mi Shavante, pero había algo en su estructura, en su musicalidad, que resonaba con mi alma indígena. Vi las misiones jesuíticas donde el padre Ignacio había trabajado, las reducciones donde indígenas guaraníes y jesuitas habían creado comunidades únicas. Sentí el dolor de la esclavitud, pero también la resistencia, la dignidad, la belleza de una cultura que se negaba a morir. Sœur Marie-Claude Dubois era una monja francesa que había muerto en París durante la Revolución Francesa, guillotinada por negarse a abandonar su convento. Tenía una elegancia natural y una voz suave como terciopelo. Me enseñó francés con una paciencia infinita, y cada lección era como una obra de arte. Le français, me dijo en su lengua materna que ahora yo podía entender perfectamente, es la langue de l'amour, de la filosofía, de la beauté. Cuando hables francés, pequeña flor, hablarás el idioma de Voltaire y de Victor Hugo, de Edith Piaf y de los revolucionarios que gritaron
Liberté, égalité, fraternité. El proceso de inmersión en el francés fue particularmente hermoso. Vi los cafés de Montmartre donde artistas bohemios debatían arte y política, los salones aristocráticos donde se recitaba poesía, las barricadas donde revolucionarios morían por sus ideales, las catedrales góticas donde monjes copiaban manuscritos iluminados. El francés se instaló en mi espíritu con una cualidad especial, musical y precisa al mismo tiempo. También me enseñó latín, el idioma antiguo de la Iglesia y de los eruditos. Aunque ya no se habla en las calles, explicó, el latín vive en el mundo espiritual. Muchos espíritus de la antigüedad aún lo usan, y es la lengua preferida de ciertos guías espirituales de alta jerarquía. Lo necesitarás para comunicarte con ellos. El latín fue diferente a los otros idiomas. Era como aprender la raíz de la que habían crecido muchos otros idiomas. Cuando me sumergí en él, viajé a la Roma antigua, vi el Coliseo en su gloria, escuché a Cicerón dando discursos, a Virgilio recitando la Eneida, a monjes medievales cantando gregoriano en monasterios silenciosos. Mestre Chen Yulong era un sabio chino que había vivido durante la dinastía Ming. Pequeño y delgado, con una barba larga y blanca, tenía ojos que brillaban con humor y sabiduría. Me enseñó mandarín, y fue quizás el desafío más grande porque el idioma era tan diferente de todo lo que había conocido. El chino, dijo mientras me mostraba los caracteres hermosos y complejos, no es solo un idioma, es una forma de pensar, de ver el mundo. Cada carácter es un dibujo, una historia. Aprender chino es aprender a pensar de una manera completamente nueva. La inmersión en el mandarín me llevó por 5000 años de historia china. Vi la construcción de la Gran Muralla, los templos budistas en las montañas neblinosas, los mercados bulliciosos de Beijing, los campos de arroz verdes como esmeraldas. Escuché la sabiduría de Confucio, la poesía de Li Bai, las oraciones de monjes taoístas. El idioma se instaló en mi mente como un jardín de ideogramas, cada uno con múltiples capas de significado. Mama Zawadi era una anciana africana de Tanzania que había sido sanadora y narradora de historias en su tribu antes de desencarnar en 1850. Su piel era oscura como la noche, y sus ojos contenían toda la sabiduría de África. Me enseñó Swahili con un amor profundo por su lengua materna. Swahili, dijo con su voz profunda y musical, es el idioma del comercio y de la poesía en África del Este. Es un idioma de mezclas, como somos todos nosotros, mezcla de bantú, árabe y otras lenguas. Es el idioma de la supervivencia y de la belleza. Cuando me sumergí en el Swahili, vi las costas del Océano Índico, los daos navegando con velas triangulares, los mercados de especias de Zanzíbar, las sabanas donde leones rugían bajo cielos infinitos. Escuché los cuentos de Mama Zawadi sobre Anansi la araña y otros personajes del folclore africano. El Swahili entró en mí con un ritmo que hacía que mi espíritu quisiera bailar. El último idioma fue el italiano, enseñado por el padre Giuseppe Mariani, un sacerdote siciliano que había dedicado su vida a ayudar a los pobres en Palermo antes de morir en 1875. Era robusto, de risa fácil y gestos expresivos. «Italiano», exclamó con pasión, moviendo las manos dramáticamente. «Es el idioma del corazón. Es ópera, es pasta, es familia, es amor. Cuando hablas italiano, no solo hablas, cantas». La inmersión en el italiano me llenó de calidez mediterránea. Vi el Coliseo, la Capilla Sixtina, los canales de Venecia, las colinas de la Toscana cubiertas de viñedos. Escuché a Dante recitando la Divina Comedia, a tenores cantando arias de Verdi, a nonnas gritando desde ventanas, a nietos jugando en las calles. El italiano se instaló en mi espíritu con una cualidad cálida y expresiva que me hacía sonreír. Finalmente, después de lo que podría haber sido años en tiempo terrenal, pero que en el mundo espiritual fue solo el tiempo necesario, dominé los 9 idiomas, Xavante mi lengua natal, portugués absorbido al llegar, español, inglés, francés, italiano, guaraní, swahili, mandarín y latín. Cada uno vivía en mí, no como conocimiento aprendido, sino como parte integral de mi ser espiritual. Teresina me llamó un día a su oficina. «Has completado tu entrenamiento lingüístico, Kurewaré. Ahora es tiempo de que pongas en práctica lo que has aprendido. Hay trabajo que hacer, almas que consolar, puentes que construir entre mundos». Y así comenzó mi verdadera misión en el mundo espiritual. Me asignaron a la sala de llegadas, donde mi trabajo era ayudar a los recién desencarnados que llegaban confundidos, consolándolos en sus propios idiomas.
Vi gratitud en los ojos de una anciana italiana cuando le hablé en su toscano natal. Vi alivio en el rostro de un joven inglés cuando le expliqué dónde estaba en su propio idioma. Vi esperanza renacer en un padre chino cuando pude decirle en mandarín que pronto se reuniría con su familia. Cada día era una bendición, una oportunidad de ser el puente que otros habían sido para mí cuando llegué, perdida y asustada, a este mundo de luz y aprendizaje. Habían pasado 75 años desde mi desencarnación. En el mundo espiritual, el tiempo fluye de manera diferente, pero yo había estado consciente del paso de los años terrestres porque parte de mi trabajo implicaba mantenerme conectada con las dimensiones materiales. Durante todo ese tiempo, continué mi labor en la sala de llegadas de Amanecer de las Almas, consolando a espíritus recién llegados en sus propios idiomas, siendo ese puente de comunicación que tanto se necesitaba. Había ayudado a miles de almas, soldados que morían en guerras lejanas, niños víctimas de enfermedades, ancianos que partían en paz, jóvenes que dejaban el mundo material demasiado pronto. Cada uno llegaba con su propia historia, su propio dolor, su propia confusión, y yo estaba allí, siempre, con las palabras apropiadas en el idioma de su corazón, para explicarles que la muerte era solo una transición, no un final. Pero una tarde, mientras trabajaba consolando a una familia francesa que había perecido en un accidente automovilístico, Teresina apareció en la sala de llegadas con una expresión que no le había visto antes. Había algo de emoción contenida en sus ojos, una especie de anticipación que me hizo detener mi labor momentáneamente. «Kurewaré», dijo con voz suave pero firme. «Necesito que vengas conmigo cuando termines aquí. Hay algo importante que debemos discutir». Terminé de orientar a la familia francesa, asegurándome de que entendían el proceso que seguiría y de que serían bien cuidados en las casas de recuperación. Luego seguí a Teresina por los senderos luminosos de la colonia hasta llegar a su oficina, el mismo lugar donde habíamos tenido nuestra primera conversación hace tantos años. Nos sentamos frente a frente, y ella tomó mis manos con esa ternura maternal que nunca había perdido a pesar de los siglos que llevaba en el mundo espiritual. «Pequeña Flor», comenzó usando el apodo cariñoso que siempre empleaba conmigo. «Has cumplido tu misión aquí con una dedicación que nos llena de orgullo. Has consolado a miles de almas. Has sido el puente que tantos necesitaban. Pero ha llegado el momento de expandir tu trabajo». «¿Expandir?», pregunté con curiosidad. «¿Qué quieres decir?» «Tu don no debe limitarse solo al mundo espiritual», explicó Teresina con los ojos brillantes. «Hay personas en el mundo material que necesitan testimonios como el tuyo. Necesitan saber que la vida continúa después de la muerte, que el aprendizaje no termina, que Dios nos da oportunidades infinitas de crecer y servir, y tú, con tu historia única y tu humildad natural, eres la mensajera perfecta». Mi corazón espiritual latió más rápido. «¿Estás diciendo que debo manifestarme en el mundo material?» «Sí», confirmó Teresina con una sonrisa. «Hemos identificado un centro espírita en Goiânia, la capital del estado de Goiás en Brasil. Es un lugar serio, dedicado al estudio y la práctica de la doctrina espírita según las enseñanzas de Allan Kardec. Tienen sesiones de psicografía cada jueves por la noche, y hay un médium allí, un hombre bueno y humilde llamado Sebastião Ferreira dos Anjos, cuya sintonía es perfecta para recibir tu mensaje». «¿Sebastião Ferreira dos Anjos?», repetí el nombre, sintiéndolo resonar en mi espíritu. «Es un hombre de 52 años», continuó Teresina, y mientras hablaba, imágenes comenzaron a formarse en mi mente, mostradas telepáticamente por ella. Vi a un hombre de complexión robusta, piel morena curtida por el sol, manos grandes y callosas de trabajador. Tenía un rostro amable con arrugas de expresión alrededor de los ojos que delataban una vida de sonrisas sinceras. Es conductor de autobús durante el día, transportando trabajadores por las calles de Goiânia, pero 3 noches a la semana dedica su tiempo libre al servicio voluntario en la Federación Espírita de Goiânia. Las imágenes continuaron fluyendo. Vi a Sebastião manejando su autobús por las avenidas anchas de Goiânia, saludando a los pasajeros con cortesía, ayudando a ancianos a subir los escalones. Vi su casa modesta en el sector Campinas, donde vivía con su esposa Marta y sus 3 hijos ya adultos. Vi su rutina: despertar antes del amanecer, leer una página del Evangelio según el espiritismo antes de salir a trabajar, conducir todo el día con paciencia incluso en el tráfico más caótico, llegar a casa cansado pero siempre con una sonrisa para su familia. Y los jueves, miércoles y sábados por la noche, después de cenar rápidamente,
Sebastián se cambiaba la ropa de trabajo por una camisa blanca limpia y pantalones oscuros, y caminaba 20 minutos hasta el centro espírita en la Rúa 7, en el corazón del sector central de Goiânia. Su mediumnidad se desarrolló hace 15 años, explicó Teresina. Al principio solo percibía presencias, escuchaba voces sutiles, pero con estudio, disciplina y sobre todo humildad, desarrolló la capacidad de psicografía. No es un medium famoso como Chico Xavier, no busca reconocimiento ni fama. Es solo un trabajador humilde que pone su don al servicio del bien. Vi más imágenes del centro espírita. Era un edificio de 2 pisos pintado de azul claro con ventanas de rejas blancas, típico de la arquitectura simple de Goiânia de los años 80. En la planta baja funcionaba una pequeña librería donde se vendían obras espíritas, libros de Kardec, de Chico Xavier, de Divaldo Franco. También había una sala de espera con sillas de plástico y carteles con mensajes edificantes en las paredes. En el primer piso estaban las salas de trabajo espiritual. La sala de pases era pequeña, con solo 6 sillas donde personas necesitadas recibían imposición de manos de trabajadores entrenados. La sala de estudio era más amplia, con mesas largas donde los miércoles se estudiaban las obras básicas del espiritismo. Y luego estaba la sala de psicografía, el lugar más sagrado del centro. Era una habitación rectangular de paredes pintadas de blanco, iluminada por lámparas fluorescentes que zumbaban levemente. Había una mesa larga de madera oscura en el centro, con 12 sillas alrededor. En una esquina, un pequeño altar con una imagen de Jesús y flores frescas que dona Celia, la evangelizadora del centro, cambiaba cada semana. Una biblioteca modesta ocupaba otra pared, llena de libros espíritas con las páginas amarillentas por el uso constante. Las sesiones de psicografía comienzan a las 8 de la noche, continuó Teresina. El dirigente, profesor Antonio Carlos Ribeiro, es un maestro jubilado de historia que dedica su vejez al espiritismo. Es un hombre serio, pero cariñoso, que dirige las sesiones con orden y reverencia. Asisten regularmente unas 12 personas, trabajadores, estudiantes, amas de casa, todos buscando consuelo, orientación, crecimiento espiritual. Vi las sesiones con claridad. Profesor Antonio Carlos, un hombre delgado de casi 70 años con anteojos gruesos y cabello completamente blanco, abría cada sesión con una oración. Luego leían un pasaje de El libro de los espíritus o el Evangelio, según el espiritismo. Después venía la psicografía. Sebastián y otros 2 médiumes del centro entraban en estado de trance, y sus manos comenzaban a moverse, escribiendo mensajes de espíritus que deseaban comunicarse. A veces eran mensajes de familiares fallecidos para personas específicas del grupo. Otras veces eran enseñanzas generales de espíritus más elevados. Ocasionalmente llegaban espíritus confundidos que necesitaban orientación, y el grupo los ayudaba con oraciones y esclarecimientos. Todo se hacía con seriedad, respeto, sin sensacionalismo. ¿Y cuándo debo manifestarme?, pregunté, sintiendo una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. La próxima sesión será el jueves 17 de marzo de 1983, respondió Teresina con precisión. Será una noche lluviosa en Goiânia. Las calles estarán mojadas, y habrá menos gente en el centro espírita de lo habitual, solo los más dedicados. Será el momento perfecto. ¿Y qué debo decir? ¿Qué mensaje debo transmitir? Teresina sonrió con esa sabiduría que solo los espíritus antiguos poseen. Di tu verdad, pequeña flor. Cuéntales quién eres, de dónde vienes, qué has aprendido, y luego demuéstrales tu don de los idiomas. No para impresionar, sino para enseñar una lección fundamental, que Dios no elige a los grandes eruditos o a los orgullosos para realizar su trabajo. Elige a los pequeños, a los humildes, a los que sirven sin buscar gloria. Durante las siguientes semanas, me preparé para la manifestación. No era como prepararse para una tarea en el mundo espiritual, donde todo fluye naturalmente. Manifestarse en el mundo material requería una sintonía especial, un ajuste vibratorio que me permitiera conectar con el periespíritu de Sebastián y mover su mano para escribir. Teresina me entrenó personalmente. Debes reducir tu vibración espiritual, explicó, hacerla más densa para poder interactuar con la materia. Al mismo tiempo, Sebastián elevará la suya a través de la oración y la concentración. En el punto medio donde se encuentren, la comunicación será posible. Practiqué con otros médiumes del plano espiritual, espíritus que habían reencarnado con el don de la mediumnidad y que ahora, entre una encarnación y otra, nos permitían entrenar. Era un proceso delicado.
como aprender a tocar un instrumento muy fino. Demasiada fuerza y el médium se agotaba. Muy poca y la comunicación no se establecía. También me preparé espiritualmente. Ayuné energéticamente, absteniéndome de actividades que pudieran dispersar mi concentración. Medité durante horas en los jardines de amanecer de las almas, visualizando el momento de la manifestación. Oré pidiendo humildad, para que mi ego no interfiriera con el mensaje que debía transmitir. La noche del 16 de marzo, víspera de la manifestación, Teresina me llamó nuevamente. Mañana, cuando te manifiestes, algunos en el grupo pueden reaccionar con escepticismo. Es natural. Los fenómenos extraordinarios siempre generan dudas, pero confía en que tu humildad y tu sinceridad tocarán los corazones correctos. Tengo miedo, admití con la honestidad de una niña. ¿Y si no soy digna? ¿Y si no puedo transmitir el mensaje correctamente? El miedo es natural, dijo Teresina tomando mis manos. Hasta los espíritus más elevados sienten reverencia ante la responsabilidad de comunicarse con el mundo material. Pero recuerda, no eres tú quien hace el trabajo. Es Dios trabajando a través de ti. Tú eres solo el instrumento, y un instrumento no necesita ser perfecto, solo estar disponible. Sus palabras me calmaron. Pasé esa última noche en profunda meditación, sintiendo la presencia amorosa de mis mentores, de los maestros que me habían enseñado los idiomas, de Teresina que había sido mi guía durante todos estos años. Y por primera vez en décadas, permití que mi pensamiento viajara a mi familia terrestre. ¿Qué habría sido de ellos? Waitziura probablemente ya habría desencarnado, así como mis padres, quizás incluso mis hermanos menores. ¿Seguiría existiendo mi aldea o habría sido absorbida por el avance implacable de la civilización? No lo sabía, y en cierto sentido no importaba. Ellos habían vivido sus vidas, yo había vivido la mía, y ahora nuestros caminos se cruzarían nuevamente en el futuro infinito del espíritu. Pero una cosa sabía con certeza: el amor que nos había unido en vida nunca se había roto. Era un hilo dorado que atravesaba todas las dimensiones, todas las épocas, todas las separaciones aparentes. Y ese amor era parte del mensaje que debía transmitir al mundo material, que nada ni nadie se pierde realmente, que todos estamos conectados por vínculos eternos de afecto y aprendizaje. Cuando llegó la noche del 17 de marzo, me preparé con la seriedad de un soldado antes de la batalla. Teresina me acompañó hasta los límites de amanecer de las almas, al lugar donde el plano astral se encuentra con las vibraciones más densas del mundo material. «Ve con Dios, pequeña flor», dijo besando mi frente. «Y recuerda, habla con el corazón, no solo con las palabras». Entonces descendí, atravesando las capas vibratorias que separan los mundos, dirigiéndome hacia Goiânia, hacia el centro espírita de la Rua 7, hacia Sebastião Ferreira dos Anjos, que ya estaba sentado en la mesa de psicografía, con los ojos cerrados y las manos abiertas sobre el papel en blanco, esperando sin saberlo mi llegada. Era jueves 17 de marzo de 1983, y Goiânia estaba bajo una lluvia persistente que había comenzado al atardecer. Las calles brillaban con el reflejo de las luces de los postes y de los automóviles que pasaban salpicando agua en los charcos. El aire tenía ese olor característico de tierra mojada mezclado con el humo de los escapes de los vehículos, tan típico de las ciudades brasileñas cuando llueve. El centro espírita de la Federación Espírita de Goiânia, ubicado en un edificio modesto de 2 pisos en la Rua 7 del sector central, tenía sus ventanas iluminadas como un faro de luz en medio de la noche oscura y lluviosa. Sebastião Ferreira dos Anjos llegó puntualmente a las 7:45 de la noche, sacudiéndose el agua de su paraguas negro en la entrada antes de guardarlo en el soporte junto a otros 4 paraguas que ya estaban allí. Subió las escaleras hasta el primer piso, saludando con un movimiento de cabeza a las personas que encontraba en el camino. En la sala de psicografía ya habían llegado algunas personas. Profesor Antonio Carlos Ribeiro, el dirigente, revisaba sus papeles en la cabecera de la mesa, ajustándose los anteojos gruesos que constantemente se deslizaban por su nariz. Dona Celia Machado, la evangelizadora del centro, una mujer robusta de unos 60 años con el cabello completamente blanco recogido en un moño, disponía flores frescas en el pequeño altar. Poco a poco fueron llegando los demás participantes. Había menos gente de lo habitual debido a la lluvia. Solo 12 personas en total se sentaron alrededor de la mesa de madera oscura. Entre ellos estaba Jorge Méndez, un joven estudiante de ingeniería de 24 años que buscaba respuestas espirituales después de la muerte repentina de su padre. También estaba presente Luciana Tavares,
una maestra de escuela primaria de 38 años que había descubierto el espiritismo hacía apenas 6 meses, y cuya vida había cambiado completamente desde entonces. Estaban también Manuel Rodríguez, un obrero de construcción de 45 años con manos enormes y callosas que contrastaban con la delicadeza con que sostenía los libros espíritas, y su esposa Neusa, una costurera menuda que siempre traía galletas caseras para compartir después de las sesiones. Los otros eran trabajadores humildes, estudiantes sinceros, personas comunes que buscaban comprender mejor el sentido de la vida y de la muerte. A las 8 en punto, profesor Antonio Carlos llamó al orden golpeando suavemente la mesa con sus nudillos. «Buenas noches a todos», dijo con su voz pausada de maestro acostumbrado a hablar ante audiencias. «Vamos a comenzar nuestra sesión de estudios y psicografía. Como siempre, empezaremos con una oración y la lectura de un pasaje del Evangelio». Todos cerraron los ojos mientras el profesor recitaba una oración pidiendo protección espiritual, claridad mental y humildad de corazón para recibir las enseñanzas que los espíritus quisieran transmitir. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con más fuerza, creando un fondo sonoro que aislaba la sala del mundo exterior. Después de la oración, Dona Celia leyó un pasaje del capítulo 15 del Evangelio según el Espiritismo, sobre la caridad y el amor al prójimo. Su voz era cálida y maternal, y las palabras resonaban en el silencio reverente de la sala. Cuando terminó, hubo unos momentos de reflexión silenciosa antes de que el profesor hablara nuevamente. «Ahora procederemos con la psicografía», anunció. «Sebastián, Carla y Moacir, por favor prepárense». Los 3 médiumes del centro tomaron hojas de papel en blanco y bolígrafos. Sebastián, sentado a la mitad de la mesa, respiró profundamente y cerró los ojos. Comenzó a concentrarse, elevando su pensamiento hacia las esferas superiores, abriendo su periespíritu para recibir la influencia de los espíritus que desearan comunicarse. Yo estaba allí, aunque nadie podía verme. Había descendido desde amanecer de las almas, siguiendo el hilo luminoso que conectaba a Sebastián con su guía espiritual. Podía ver la sala con una claridad que ningún encarnado podría alcanzar. Veía no solo las formas físicas de las personas, sino también sus auras, sus pensamientos superficiales, sus emociones flotando en el ambiente como nubes de colores. Teresina estaba a mi lado, invisible también para los presentes, pero radiante de luz para mis ojos espirituales. «Es el momento», susurró telepáticamente. «Acércate a Sebastián con amor y humildad. Él te recibirá». Me aproximé lentamente al médium. Su aura era de un azul claro hermoso, señal de una persona sincera y dedicada al bien. Alrededor de su cabeza había una luminosidad especial, característica de los médiumes desarrollados. Extendí mi mano pequeña, mi mano espiritual de niña, hacia la suya que descansaba sobre el papel. En el momento del contacto, sentí una corriente de energía fluyendo entre nosotros. No era desagradable, sino más bien como sumergirse en agua tibia. Lentamente, comencé a reducir mi vibración espiritual mientras Sebastián, sin saberlo conscientemente, elevaba la suya a través de su concentración. Nos encontramos en un punto medio donde la comunicación se volvió posible. La mano de Sebastián comenzó a moverse. No era él quien la movía, era yo guiando sus músculos, sus tendones, sus nervios con mi voluntad espiritual. El bolígrafo tocó el papel y comenzó a trazar letras. Al principio fueron garabatos, como cuando un niño pequeño está aprendiendo a escribir. Pero pronto la caligrafía se estabilizó en una letra infantil pero legible, completamente diferente de la escritura normal de Sebastián, que era grande y un poco tosca. Profesor Antonio Carlos, atento como siempre, notó el cambio inmediatamente. «Sebastián está recibiendo algo», anunció en voz baja. «Silencio, por favor». Comencé a escribir en portugués, las primeras palabras que mi espíritu dictaba a través de la mano del médium. Mi nombre es Cureguaré. Fui una niña de la tribu Xavante. Desencarné muy pequeña, con apenas 7 años, en el año de 1908. Hubo un murmullo de interés alrededor de la mesa. Las comunicaciones de espíritus indígenas no eran comunes, y cuando ocurrían, siempre traían enseñanzas especiales. Continué escribiendo, contando brevemente mi historia. Mi vida en la aldea junto al río das Mortes, la llegada de los blancos, la enfermedad que me llevó, mi transición al mundo espiritual. En el plano espiritual, fui recibida con mucho amor, escribí. Me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron que la muerte no existe, que solo es una transformación. Me enseñaron que todos somos hermanos, sin importar el color de la piel o el idioma que hablemos.
Sebastián, semiconsciente del proceso, sintió una emoción profunda emanando del espíritu que se comunicaba. Había una pureza, una inocencia en esa presencia que tocaba su corazón. Sin poder evitarlo, una lágrima rodó por su mejilla cerrada. Entonces llegó el momento crucial. Escribí con la letra infantil que había adoptado. En el mundo espiritual, me enseñaron idiomas. Muchos idiomas, porque mi trabajo es ayudar a los espíritus que llegan confundidos, hablándoles en su propia lengua para que no se sientan perdidos. Profesor Antonio Carlos, siempre meticuloso, preguntó en voz alta, aunque sabía que el espíritu no podía escucharlo directamente. ¿Cuántos idiomas aprendiste, pequeña? Fue como si mi espíritu hubiera anticipado la pregunta. La mano de Sebastián se movió nuevamente. Yo hablo 9 idiomas. Hubo una pausa. Sebastián, en su estado de semiconciencia, sintió una incredulidad instintiva. ¿9 idiomas? ¿Una niña indígena que había muerto a los 7 años? Su rostro, visible para todos en la mesa, esbozó una sonrisa involuntaria, casi escéptica. No era burla, sino más bien la reacción natural de alguien que escucha algo que parece improbable. Jorge, el joven estudiante de ingeniería, también sonrió levemente. 9 idiomas, susurró a Luciana que estaba a su lado. Debe ser la imaginación infantil del espíritu. Pero yo había anticipado esto. Era exactamente por eso que Teresina y yo habíamos planeado cuidadosamente este momento. No para impresionar, sino para enseñar una lección sobre humildad y sobre cómo Dios trabaja a través de los más pequeños. La mano de Sebastián se movió nuevamente, ahora con más firmeza. Voy a escribir una pequeña oración en cada uno de los idiomas que aprendí, para que sepan que es verdad y para que comprendan que Dios nos da dones que debemos usar para servir, no para vanidad. Y entonces comenzó algo que nadie en esa sala olvidaría jamás. Primero escribí en portugués, el idioma que todos entendían. Que a paz de Deus esteja con todos vocês, irmãos queridos. O amor é a única ley que puede transformar o mundo. Luego, sin pausa, la caligrafía cambió sutilmente y las palabras fluyeron en español perfectamente gramaticado. Que la paz del Señor esté con ustedes. Somos todos hijos de un mismo Padre, hermanos en la eternidad del Espíritu. Un silencio absoluto se instaló en la sala. Sebastián nunca había estudiado español. Era un conductor de autobús con educación primaria completa. Profesor Antonio Carlos se inclinó hacia adelante, ajustándose los anteojos, leyendo con incredulidad las palabras en español. La mano continuó moviéndose, ahora escribiendo en inglés con una caligrafía que curiosamente reflejaba el estilo británico. May the love of God illuminate your paths. We are immortal spirits learning through many lifetimes to love perfectly. Dona Celia ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. Varios en la mesa se miraron entre sí con los ojos muy abiertos. Pero la demostración apenas comenzaba. Las palabras en francés fluyeron con una elegancia que parecía imposible en ese contexto humilde. Que la lumière divine vous guide toujours. L'amour est éternel, mes frères, et nous sommes unis par des liens que la mort ne peut jamais briser. Después vino el italiano, musical y expressivo. Fratelli miei, l'amor di Dio è infinito. Siamo tutti viaggiatori dello spirito, imparando attraverso molte vite ad amare come Gesù ci ha insegnato. Manuel, el obrero de construcción, se había levantado de su silla sin darse cuenta, inclinándose sobre la mesa para ver mejor lo que se escribía. Su esposa Neusa lloraba silenciosamente, las lágrimas rodando por sus mejillas. Entonces escribí en guaraní, el idioma sagrado de pueblos hermanos a mi tribu. Ñande rutupan ñande rayupa opaite, ore moñe, e porá opaite tape. La mayoría no entendía guaraní, pero había algo en la estructura misma de las palabras, en la forma en que estaban construidas, que delataba su autenticidad. Profesor Antonio Carlos, que tenía conocimientos de lingüística, reconoció la estructura gramatical característica de las lenguas tupí-guaraníes. Luego vino el suajili con su ritmo distintivo, Amani Yamungu y Wenanji, Sisinindugu, Watoto Wababa Moja, Tukijifunza Kupenda, y después el mandarín, que Sebastián dibujó sin comprender, trazando ideogramas perfectos que ninguna mano no entrenada podría reproducir. Yuan Shang Di de Ai Yong Yuan Zhao Yao Nimen, Womendoshi Yong Heng Jing Shen de Shong Di Jiemei. Jorge, el estudiante de ingeniería que había sonreído con escepticismo momentos antes, ahora tenía las manos temblando.
Es imposible, murmuraba. Es completamente imposible. Finalmente, la mano de Sebastião escribió en latín, el idioma antiguo de la Iglesia, Pax Domini sit semper vobiscum, amor vincit omnia, et nos omnes fili Dei sumus, dicentes per aeternitatem. Cuando la mano finalmente se detuvo, Sebastião salió lentamente del trance. Abrió los ojos confundido, mirando el papel frente a él cubierto de escritura en múltiples idiomas. No recordaba conscientemente haber escrito nada de eso. Sus manos temblaban mientras tomaba el papel y trataba de leer lo que había allí. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar la lluvia golpeando las ventanas, un sonido que de repente parecía el aplauso del cielo mismo. Entonces profesor Antonio Carlos habló, y su voz estaba cargada de emoción contenida. Hermanos, acabamos de presenciar algo extraordinario. Tomó el papel de las manos temblorosas de Sebastião y lo leyó en voz alta, traduciendo lo que podía de cada idioma. Algunos en el grupo lloraban abiertamente ahora. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción espiritual profunda, el tipo de emoción que siente el alma cuando se encuentra cara a cara con algo que trasciende lo ordinario, que confirma verdades que el corazón siempre supo, pero que la mente dudaba. 9 idiomas, dijo Luciana con voz temblorosa. Una niña de 7 años que nunca fue a la escuela, que vivió y murió en una aldea remota hace 75 años, y ahora habla 9 idiomas con perfección gramatical. ¿Cómo puede alguien dudar después de esto? Pero la comunicación aún no había terminado. Sebastião sintió nuevamente la presencia suave presionando su mano. Tomó una nueva hoja de papel y la mano comenzó a moverse otra vez, escribiendo ahora solo en portugués. Hermanos queridos, no les mostré estos idiomas para impresionarlos o para que piensen que soy especial. Los mostré para que comprendan una verdad importante. Todos se inclinaron hacia adelante, leyendo cada palabra mientras aparecía en el papel. Dios no elige a los eruditos orgullosos para realizar su trabajo. No elige a los que tienen muchos diplomas en las paredes o a los que hablan con palabras difíciles para impresionar a otros. Dios elige a los pequeños, a los humildes, a los que tienen corazones abiertos y están dispuestos a servir sin pedir nada a cambio. Yo era solo una niña indígena, sin educación, sin importancia a los ojos del mundo. Pero en el mundo espiritual me dieron dones para que pudiera servir, no para que me sintiera superior, sino para que pudiera ser útil. Los idiomas que hablo no son míos, son regalos de Dios prestados para un propósito. Cada uno de ustedes tiene dones también. Quizás no hablan 9 idiomas, pero tienen otros talentos, otras capacidades. Úsenlas para el bien, úsenlas con humildad, úsenlas para llevar amor y consuelo a los que sufren, porque al final de todo, lo único que importa es cuánto amor dimos, cuánto ayudamos, cuánto aliviamos el dolor del mundo. No se sientan pequeños o insignificantes. Dios trabaja a través de todos nosotros, grandes y pequeños, eruditos e ignorantes, ricos y pobres. Lo único que pide es un corazón abierto y voluntad de servir. Los dejo ahora con mi bendición y mi gratitud por haberme escuchado. Sigan estudiando, sigan creciendo, sigan amando, y recuerden siempre, la muerte es solo una puerta, no un final. Nos veremos todos nuevamente en el mundo espiritual, donde continuaremos aprendiendo juntos por toda la eternidad. Con amor, Cureguaré, la pequeña flor de la mañana. Cuando la mano de Sebastião se detuvo por última vez, él dejó caer el bolígrafo y se cubrió el rostro con ambas manos, sollozando. No era llanto de tristeza, sino de una emoción espiritual tan intensa que su cuerpo no podía contenerla. Profesor Antonio Carlos se levantó y rodeó la mesa para abrazar al médium. Y pronto, todos se levantaron, formando un círculo de manos unidas alrededor de la mesa. Yo ascendí lentamente, volviendo a mi vibración espiritual natural. Teresina me esperaba con los brazos abiertos y una sonrisa radiante. «Lo hiciste perfectamente, pequeña flor», dijo abrazándome. «Terán, tu humildad y tu sinceridad tocaron todos los corazones». Miré hacia abajo una última vez antes de partir completamente. Vi al grupo unido en oración. Vi las lágrimas y las sonrisas mezcladas en sus rostros. Vi los papeles con los 9 idiomas que serían guardados como tesoro en los archivos del Centro Espírita. Y supe que el mensaje había sido entregado. No era un mensaje de poderes extraordinarios o de fenómenos para impresionar. Era un mensaje simple pero profundo. Que Dios trabaja a través de los más pequeños. Que la humildad es el mayor de los dones. Que todos tenemos un propósito
y que el amor es la única ley que realmente importa. Mientras ascendía de vuelta a amanecer de las almas, sentí una paz completa. Mi misión en el mundo material había sido cumplida, pero sabía que esta no sería mi última visita. Habría otras oportunidades de servir, otros momentos de tender puentes entre los mundos, otras ocasiones de recordar a los encarnados que la vida es eterna y que el amor nunca muere. Porque esa es la verdad más grande de todas, la lección que todos debemos aprender eventualmente. Somos espíritus inmortales en un viaje infinito de aprendizaje y amor, y nada, ni la muerte, ni el tiempo, ni la distancia, puede separarnos de aquellos a quienes amamos o del Dios que nos creó.